Mirá, la situación es un poquito paradojal. Por una parte tenés una disminución muy significativa en relación a junio, que fue el momento del pico dramático que tuvimos en esta segunda ola. Tenemos un 70% de reducción, un poquito más en el número de casos, también muy marcada la internación en terapia intensiva y una disminución más paulatina en el número de fallecimientos. Así que objetivamente hoy estamos en una situación de mayor tranquilidad epidemiológica, no solamente nosotros, sino todo el cono sur, también Uruguay, Chile, etcétera. Dicho esto, tenemos una amenaza en puertas. Esa amenaza es circulación comunitaria de la variante Delta, que todavía no está establecida, pero vamos a tener circulación comunitaria de la variante Delta en las próximas semanas, y eso preocupa básicamente por dos cosas. Primero, la variante Delta es mucho más contagiosa. Cuando decimos mucho, es mucho realmente más contagiosa. Y segundo, necesitamos avanzar en forma rápida, lo más rápido que podamos en cuanto al esquema de dos dosis, completar el esquema de dos dosis, por lo menos en todos los mayores de 40 años, y en ese sentido estamos avanzando, pero seguimos teniendo una asignatura pendiente. Con dos dosis estaríamos bien defendidos también contra la variante Delta. Jorge, por lo que nosotros escuchamos acerca de la población o de nuestros televidentes que nos siguen preguntando, por allí siguen teniendo dudas acerca de la combinación de dosis de vacunas. Digo, ese temor a asistir a vacunarse con la combinación. ¿Qué podemos decir respecto al tema? Hay dos dosis que han sido autorizadas para la combinación. La combinación se plantea en gran medida porque hay faltante del componente 2 de Sputnik. Entonces la pregunta es, ¿con quién completás el esquema de dos dosis? Y hay dos vacunas autorizadas a tal efecto. Una es Oxford AstraZeneca y dos es Moderna. Entonces, el mensaje a toda la gente que está escuchando el programa es que vayan y se apliquen cualquiera de estas vacunas con total tranquilidad, porque tanto en cuanto a seguridad como en cuanto a eficacia es prácticamente idéntica a lo que es primera dosis de Sputnik y segunda dosis de Sputnik. Y segunda cuestión, frente a la inminente circulación comunitaria de la variante Delta, una dosis protege, pero protege poco. Y cualquiera de estas combinaciones los va a proteger muchísimo, muchísimo más. Jorge, en algunos países están colocando una tercera dosis porque creo que han colocado distintas vacunas que las que han colocado en Argentina. Vos nos decías que es muy importante que se complete la vacunación con dos dosis en Argentina. ¿Cuándo sería en el cronograma, cuándo habría que aplicar la tercera dosis? Bueno, eso es algo que está en discusión. En muchos países se está dando una tercera dosis a aquellas personas que adolecen de ciertas comorbilidades o inmunodeficiencias. Y en otros países, por ejemplo en Israel o incluso en Uruguay, se está dando al conjunto de la población. No hay datos firmes que planteen la exigencia de una segunda dosis, de una tercera dosis ahora. Estamos en un 50% de cobertura de dos dosis en los mayores de 40, 45 años. Tenemos que avanzar en lo que es completar el esquema de dos dosis y quizás de acá a 2, 3 meses estemos discutiendo qué pasa con la tercera dosis. Hablabas recién, Jorge, de la espera por esta circulación comunitaria de la variante Delta. Y el otro día escuchaba acerca de bueno, una hipótesis, ¿no? De cómo afectó la variante Delta al hemisferio norte, zona de Europa sobre todo, en donde no hubo circulación comunitaria prácticamente de la cepa Manaos, a diferencia del hemisferio sur o de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Esto nos daría una esperanza que no fuese tan fuerte el golpe de la variante, de la circulación de la variante Delta, o no está relacionado? Bueno, no hay ningún fundamento para pensar que la existencia de la variante P1 de Manaus, que en nuestro caso circula hasta en un 65%, sea un freno a la variante Delta. Ojalá fuese así, pero realmente no hay ningún dato que alimente racionalmente esto. Incluso hay circulación comunitaria de la variante Delta en ciudades como Río de Janeiro, donde también tiene una alta presencia de la variante Manaus. Yo creo que tenemos que asumir primero que vamos a tener en las próximas semanas circulación comunitaria de la variante Delta. Obviamente se demoró más en la Argentina que lo que pasó, por ejemplo, en Reino Unido, donde en un mes variante Delta se
comió todo Reino Unido. Pero bueno, en el caso de Reino Unido tenían un comercio civil muy, muy importante. 40.000 personas estaban viajando por mes desde Reino Unido a la India y desde la India a Reino Unido. Y nosotros tuvimos aeropuertos virtualmente cerrados. Entonces, en concreto, vamos a tener circulación de la variante Delta. Es posible que sea bastante extensa esa circulación y en ese marco conceptual, ciertas medidas que se están planteando como posibles, tendríamos que tener una actitud más conservadora. Por ejemplo, apertura de estadios de fútbol y que haya 40.000 o 50.000 personas en un estadio son todas actividades absolutamente, realmente cuestionables en el marco de una variante Delta que va a comenzar a circular y que está complicando incluso la vida en lugares con altos porcentajes de vacunación. Vos fíjate lo que está pasando en Estados Unidos e incluso en Israel, que fue pionera de una vacunación extensiva. Jorge, ¿qué pasa con la vuelta a clase de los chicos? Aquí en Mendoza hoy día volvieron a clases los chicos de la primaria en su totalidad. Todos los grados con los 30 o 40 niños que van a cada curso. Esta apertura en esta actividad, ¿cómo impactaría en la transmisión comunitaria del virus? Bueno, una vez que tengamos transmisión comunitaria, vamos, no va a ser una excepción la Argentina. Vos fíjate, en Reino Unido fue la escolaridad primaria y secundaria, porque eran chiquitos no vacunados, los que motorizaron muchísimo, muchísimo los contagios. Y en el caso de Reino Unido hubo poca mortalidad y sigue habiendo poca mortalidad porque los mayores de 40 años estaban completamente cubiertos con el esquema de 2 dosis. Entonces, si se retoma la escolaridad, uno tendría que tener primero los chicos con barbijos dentro de las aulas, segundo, las aulas absolutamente ventiladas, para garantizar que estén ventiladas y darnos cuenta si no lo están, medidores de dióxido de carbono, como se está haciendo acá en provincia de Buenos Aires, es decir, extremar los recaudos y tener un muy buen control epidemiológico. En la medida que si ustedes en Mendoza empiezan a tener circulación comunitaria de la variante Delta, hay que hacer un paréntesis y ver qué cuestiones modificar. Bien. Jorge, queremos agradecerte como siempre el tiempo y esta comunicación con la información tan valiosa que nos brindás en esta época. No, por favor, nada que agradecer, que tengan un hermoso día. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Abrazo, gracias. Por nada.